Tenemos una clase. Muy bien, en general sus compañeros les han hablado de las patologías de testículo y próstata, pero hay otras patologías que vamos a ver también en pene, escroto y uretra, ¿no? A ver, siguiente dato. Recuerden que en toda patología, en todos lo que son los órganos, ¿verdad? En todos los órganos, sistemas, vamos a ver malformaciones congénitas. Dentro de ellas, a nivel del pene, vamos a ver lo que son las epispadias y lo que son las hipospadias cuando hagan pediatría, ¿no? Tienen que ver que haya permeabilidad, en este caso del uréter, y vamos a ver cuando, en este caso, la zona de salida, por así decirlo, va a estar en la zona dorsal del pene, se llama epispadia, y cuando está por debajo se llama hipospadia. Entonces, usualmente la mayoría de estos van a ser malformaciones aisladas, no tienen mayor asociación a otras patologías, pero en algunos casos puede haber algunas malformaciones, solamente en algunos casos. ¿Qué es lo que puede alterar? Puede, dependiendo, sobre todo en algunos, creo que en las hipospadias, puede generar una estenosis y por lo tanto una infección, porque la orina no va a salir del todo, entonces se empieza a acumular y va a ser infecciones ese bebé, ¿no? Siguiente. Otro que es muy frecuente que van a ver en pediatría es la fimosis, ¿no? Entonces, en este caso, ustedes saben que el prepucio tiene que tener como un capuchoncito que tiene que deslizarse por la parte del glande. Tiene que haber una retracción. Eso es lo normal, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando este prepucio es más pequeñito, ¿no? Lo normal es acá, ¿no? Que el prepucio pueda retraerse. Pero en este caso, en la fimosis, el prepucio es muy pequeñito, entonces no se puede retraer. Entonces, lo que puede ocasionar es como lo que están viendo acá, va a haber infracciones y puede haber una cicatrización. Entonces, lo que se hace es hacerle un pequeño cortecito para que este capuchón, el prepucio, pueda retraerse. Entonces, van a haber casos, es frecuente encontrar incluso con abscesitos acá que los bebitos van a formar, se va más en niños y el tratamiento se da también en edades tempranas. Siguiente. Y dentro de lo que son las infecciones, que creo que un grupo de ustedes también está viendo en semiología, vamos a ver todo lo que son las ITS, ¿no? Entonces, podemos ver sífilis, gonorrea, secreciones, que eso ya lo van a ver en infectos, me imagino, ¿no? Siguiente, que también va a decir por ahí. A nivel de lo que es el escroto, ustedes también van a palpar lo que son las masas escrotales. Tenemos al testículo, tenemos a lo que es el epidídimo y en toda esta zona, en la base, vamos a tener como el ilio, que tiene una arteria, un vaso y lo que viene a ser el conducto deferente, ¿no? Entonces, puede ocasionar de que se genere como un líquido en lo que es la túnica vaginal. Como ven, se va a generar un espacio y por lo tanto, a nivel del testículo se va a palpar una masa. Entonces a eso se llama hidrocelia, que es una patología totalmente benigna. ¿Okay? En otra puede ocasionar que el epidídimo se va a dilatar y se forman quistes también. A eso se llama espermatocelia. Y como a nivel de lo que es el ilio tenemos los vasos, recuerden, las venas al dilatarse forman varices. Entonces podemos tener varices aquí en el testículo, también a eso se llama varicocelia. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocasiona ese varicocele? Recuerden que la sangre tiene una temperatura, por lo tanto, si está mucho más caliente, y los testículos deben estar fuera de las cavidades porque maneja temperaturas bajas por la espermatogénesis. Entonces, cuando hay este varicocele que ocasiona, la sangre se acumula, la temperatura sube y obviamente puede ser causa de infertilidad también este varicocele. ¿Listo? Siguiente. Dentro de lo que son las neoplasias, hemos visto en mujeres que en la parte de femeninos, que hemos visto la infección del virus del papiloma, podemos tener los condilomas acuminados. Entonces, ella está asociada al virus 6 y 11, sobre todo al 6, que vamos a ver que son masas así vegetantes, grandes, ¿no? Y esto también se contagia como una ITS, ¿no? Actualmente es una enfermedad de infección sexual. Entonces, va a tener lo típico que hemos visto también, recuerden, los cambios por PDH, chicos, se llama coilocitos. Recuerden que al virus del papiloma le gustan las células epiteliales y al infectarlas hace cambios
por ejemplo, la célula se ve más grande, puede ser binucleada, presenta un halo, y todos esos cambios se llaman cambios coilocitóticos o coilocitos, esta célula, lo que me indica que está siendo infectada por lo que es el virus del papiloma. Entonces, condiciona verrugas. Siguiente. Y por lo tanto, también puede afectar el virus del papiloma a la piel y por ende puede haber un carcinoma de tipo epidermoide o escamoso. Siguiente, Dani. Y en este caso, el carcinoma escamoso va a estar asociado también al virus 16 y 18. Entonces, para que el virus del papiloma pueda ingresar a las capas basales, a la capa basal de un epitelio escamoso, tiene que haber alguna inflamación, infecciones, y ahí juega un papel importante el surco balano prepucial. Cuando hay infecciones recurrentes, cuando no hay un buen aseo, en este caso, el virus puede meterse por esa zona y ahí genera la inflamación y por lo tanto la infección de este virus y puede ocasionar un carcinoma en un varón. Siguiente, no es tan frecuente pero sí se da. Entonces los carcinomas pueden ser in situ, a lo que se llama enfermedad de Bowen cuando está a nivel de lo que es el cuerpo del pene, ¿no? Como pueden ver es una placa media rojiza, blanco-grisácea y una úlcera, ¿no? Y cuando está en mucosa, es decir, a nivel del prepucio o glande, se llama eritroplasia de Keiran. Ambos son carcinomas in situ, en ambos casos. Siguiente. Existe lo que es la papulosis bowenoide, que en este caso también se va a dar como un carcinoma in situ, como una lesión in situ. Se da en personas sexualmente activas, vean, son lesiones un poco marrones, un poco sobrelevadas, ¿no? Pardo rojizas. Y lo bueno es que nunca evoluciona hacia un carcinoma invasivo, se queda solamente en esas lesiones, ¿no? Como una verruga. Como una verruga, más o menos. Entonces, y en algunos casos, dependiendo mucho de la inmunidad del paciente, puede haber una regresión. Siguiente. Entonces, esto es cómo se ve un carcinoma. Veamos las células totalmente pleomórficas, se pierde el orden. Este es la lámina basal, primer epitelio. Acá ya vemos los núcleos más oscuros, hipercromáticos, un desorden. Esto no rompe la lámina basal, por lo tanto es un in situ. Y cuando rompe ya la lámina se llama infiltrante. Siguiente. Eso es como se ve el carcinoma infiltrante de pene. Lo que se hace es una amputación total o parcial del pene. En este caso acá vemos la parte del glande. Vean el surco balano prepucial, cómo se forma la úlcera y empieza a infiltrar. Lo mismo que acá, hacemos ese corte por la mitad. Podemos ver aquí cómo está el canal. Ven, este es el uréter, este es el surco balano prepucial. Y ahí vean cómo está infiltrando y lo que es la infiltración de los cuerpos esponjosos y cavernosos en este caso. ¿Hay casos en Cusco? Sí, hemos tenido casos de amputaciones también, ¿no? Sí, vemos estos casos. Siguiente. Y acá ya no, vemos la lámina basal, pero acá ya se está metiendo, por lo tanto ese es infiltrante, incluso forma estas queratina, perlas córneas. Entonces ella me dice que es un carcinoma escamoso. Siguiente. Muy bien, entonces eso es en pene. Recuerden, chicos, también la asociación al virus del papiloma humano. Actualmente es ya muy frecuente encontrar estas infecciones, así es que tengan bastante cuidado con lo que es su salud sexual, por favor. ¿Y en el varón es el 6? Es lo mismo, 16, 18, en ambas ocasiones lo mismo. Son los virus de alto riesgo. ¿Listo? Siguiente. ¿Hay tratamiento? Sí hay tratamiento. La idea inicial, cuando hay las displasias en mujeres, es el tratamiento, la identificación temprana de lesiones para evitar que estas después puedan pasar a una displasia severa o un carcinoma. ¿Okay? Actualmente hay un montón de tratamientos inmunológicos, crioterapia, termocoagulación. Entonces, si es que hay un tipo de lesión, ya sea en mujer o varón, que se esté identificando, hay un tratamiento antes de que llegue, esto avance. Obviamente esto no avanza en un añito, 2 añitos, esto avanza en años, en 10 años, 11 años, y es por eso que antes se tomaba más, actualmente se toma más atención en las personas mayores, ¿no? 50, 60 años que tengan algún tipo de PAF alterado, pero actualmente ya estamos viendo personas jóvenes, 25, 30 años, que ya están haciendo lesiones severas. Y eso es porque han iniciado el contacto sexual también a edad temprana. Entonces, si es que, en general, esa es una recomendación, si ya se inició la actividad sexual, siempre hay que hacerse los tamizajes
por prevención, porque todo esto se puede prevenir. O sea, si hay infección, casi todos en sus momentos nos vamos a contagiar, nos hemos contagiado, nos hacen contagiar de un virus del papiloma, pero hay tratamientos que podemos atenuar que eso pueda progresar, ¿no? ¿Okay? Siguiente. Así que no se desesperen. Ah, perdón, anterior. Sí, porque hemos tenido tengo alumnas que han venido, no mías, pero de la Andina, que han venido por displasias severas ya, a sus 23 años. Entonces, que haga un cáncer es muy alto, ¿no? Así es que, chicos, no sean promiscuos a los varones, porque ellos son los que por favor. Muy bien. El testículo, recuerden que los testículos van a estar formados por túbulos seminíferos. Estos túbulos seminíferos van a desembocar y van a formar lo que es la red de testis. Se forman lo que son los conductos deferentes, el epidídimo, y finalmente sale el conducto deferente. Y junto con el conducto deferente salían lo que son los vasos, es decir, arterias y venas. Y todo eso forma lo que es el hilio, ¿no? El hilio o el cordón espermático que vamos a tener, cordón espermático. Muy bien, recuerden que aquí en los túbulos seminíferos se va a dar la espermatogénesis, pero la maduración de las espermátides se va a dar a nivel de ¿dónde? En el epidimio. ¿En qué porción? En la cabeza. ¿Listo? Siguiente. Entonces los túbulos seminíferos se ven así. Si han visto histología, son estructuras tubulares, vean ahí. Y todas esas células que ustedes están viendo redonditas son las espermatogonias. Siguiente, Dani, vamos a ver. Muy bien, entonces vemos acá un túbulo seminífero. En la base tenemos las espermatogonias y lo que empieza a madurar son las espermátides primarias, secundarias, y finalmente las espermátides salen así como estas cabecitas de alfileres que yo les llamo, ¿no? Que esas son las espermátides que después van a madurar. Recuerden que hay células sustentaculares, que sus compañeros han hablado de tumores, entonces vamos a hablar de tumores células de Leydig y de Sertoli, que son las de Sertoli sustentaculares, y las de Leydig que están en el espacio entre túbulo y túbulo, que también tienen que ver con la secreción de hormonas, ¿no? Por eso su compañera les hablaba de ciertas características cuando existen tumores que se forman a partir de estas células. Siguiente. La criptorquídea, que es otra patología que ustedes van a ver en pediatría, es la falta de descenso del testículo. Recuerden que el testículo tiene que descender hacia la bolsa escrotal, pero hay casos en los cuales este testículo no desciende, ¿no? A veces queda en el abdomen, a veces en el canal inguinal, y lo que se tiene que hacer antes de los 2 años es se me olvidó el nombre, orquidopexia, es decir, bajo el testículo y lo coloco en su bolsa escrotal. ¿Por qué tiene que ser antes de los 2 años? Porque ¿Y no puede producir cáncer testicular? hay una degeneración. Recuerden que los túbulos seminíferos tienen células germinales, y la célula germinal puede producir células buenas, como también puede irse hacia el lado malo y producir células anómalas. Entonces, al tener la temperatura y todo eso, si persiste ahí y no se hace operar, entonces en un tiempo, no les digo que de niñito va a tener, sino eso ya se ve cuando es una persona ya a sus 20 y tantos o 30 años, que puede generar un tipo de cáncer. ¿Listo? Siguiente. Entonces, dentro de lo que son las causas de infertilidad, ya hemos visto que puede ser varicocele, también lo que es la criptorquídea es otra causa de infertilidad, entre otras cosas que actualmente se ve como una consulta, ¿no? Causa de consulta. Siguiente. En la infertilidad, lo que se ocasiona es que los testículos se atrofian. Vean, en la anterior imagen que veíamos de la histología normal, los testículos eran delgaditos, membrana delgada, y ahí tenemos a las espermatogonias. En cambio, acá vemos los túbulos más pequeñitos y alinizados, es decir, ya no tengo un material amorfo, no tengo la formación de las espermatogonias ni de las espermátides. Entonces, en este caso puede ser por una criptorquídea, hipopituitarismo, malnutrición, antiandrógenos, etc., que puede estar ocasionando todo eso. Siguiente. Ahí vemos los túbulos más chiquititos, ya no se forma la espermatogénesis, acá vemos los túbulos, ya no se forman las espermátides ni nada en ningún túbulo. Siguiente. Ahí también, siguiente. Vamos, siguiente. Otra de las
Casos de consulta que van a encontrar en pediatría y también en pediatría, en adolescentes y en niños, es la torsión testicular. Recuerden que tenemos, este es el testículo y este es el cordón espermático. Entonces el cordón espermático puede girar sobre su eje y a eso se llama torsión testicular. Por ejemplo, las edades frecuentes en presentación son bebés y también adolescentes. Entonces en este bebito, por ejemplo, ya ven el cambio de coloración un tanto violáceo, está girando ese testículo, entonces hay que entrar a sala a distorsión, viendo también la cantidad de horas y la lesión. Y en este caso ya era un adolescente y lamentablemente por las horas ya este tejido en un cambio de color, esto ya no es viable. Entonces, ¿cuánto tiempo se puede hacer? en realidad debería ser manual ahí, debería, pero porque esto es rápido, 2 horas ya ahí me izquierda, tiene que ser súper rápido. Y dentro de los tumores germinales, sus compañeros ya les han hablado, que pueden clasificarse como seminomatosos y no seminomatosos. Sus compañeras también les han hablado de acuerdo a la edad de presentación, pueden ser prepuberales o postpuberales. Dentro de los prepuberales, los dos que ellas también han comentado, el sacovitelino y lo que es el teratoma, se va a dar en personas mucho más jóvenes. Lo siguiente, Dani. Dentro de lo que son los seminomatosos tenemos al seminoma, ¿no? Ahí vamos a ver. Y dentro de lo que son los cordones, en la parte estromal, tenemos al tumor de Leydig y al tumor de Sertoli. Dentro de los tumores de células germinales, ahí vamos a ver lo que son los seminomas y los otros que son los no seminomatosos, como el carcinoma embrionario, el de sacovitelino, entre otros. Lo más frecuente que tenemos van a ser lo que son aparte de los seminomas, después de ellos vienen, usualmente nos están llegando más ahorita los tumores mixtos. Entonces, usualmente un tumor no va solito, sino va con una mixtura de todos los tumores. Siguiente. Ese es un seminoma. ¿Cómo se llamaba la contraparte del seminoma en mujer? Que era igualito, pero en mujer, en el ovario. ¿No? Disgerminoma. ¿No? En la mujer se llama, en el ovario es disgerminoma y en los testículos es el seminoma. Lo mismo se ve en células chiquititas con linfocitos, que también se ve un disgerminoma. Se puede ver en personas jóvenes también, ¿no? 20 tantos años. Siguiente. El carcinoma embrionario, que es un tanto más agresivo. Siguiente. El tumor de sacovitelino, con lo que su compañera les dijo, esta formación glomeruloide con un vaso que se llama, y hemos visto también en ovario, típico los cuerpos de Schiller-Duval, ¿no? La edad de presentación, recuerden que este es un prepuberal, puedo tenerlo en lactantes y en niñitos de 3 años también podría tenerlo. Siguiente. El teratoma, que también es prepuberal, se va a dar en lactantes y también puedo tenerlo en personas jóvenes, ¿no? Y ahí ya, ustedes ya saben cuándo es maduro, cuándo es inmaduro, si es de tipo especializado, etc. Lo hemos visto en la parte de ovario. Siguiente, Dani. Los tumores de células de Leydig que van a secretar andrógenos, por lo tanto, tiene toda la clínica que su compañera les comentaba. Siguiente, son amarillos, lo típico, y los de Sertoli también. Siguiente. En la próstata, y algo que sus compañeros no nos han hablado, la próstata, ¿qué tipo de órgano es? ¿Qué función hace? Secreta, entonces es una glándula. Siguiente. Entonces, en la histología, y no en histología, tengo que ver la parte glandular y tengo que tener un soporte estromal que está dado por tejido fibroso y muscular. ¿Listo? En la próstata tengo zonas, en este caso la zona periférica, una zona de transformación, una zona periuretral y una zona central, ¿no? Eso es como tengo una próstata. Vamos a ver 2 patologías, lo que es una hiperplasia, es decir, un crecimiento anómalo de la próstata, y un cáncer, ¿no? ¿El cáncer de qué zona se origina? Grupo expositor. El cáncer de próstata, el adenocarcinoma, ¿de qué zona de la próstata se origina? ¿Veis? ¿Me escucho? De la zona periférica, gracias a Dios. El cáncer de próstata es originar de la zona periférica y en tanto la hiperplasia de la zona central. Yo siempre les asemejo como una naranja, ¿no? Ustedes imaginan una naranja guando. La parte de la pulpa es la que crece y esa es la hiperplasia. En tanto el cáncer es como la cáscara.
Entonces, por más de que el paciente se le haya extraído la hiperplasia y está haciendo, van a decir, pero si mi familiar no ha hecho una prostatectomía, en la prostatectomía no se le saca todo, solamente se le saca la parte central. ¿Okay? Entonces me queda toda la parte periférica. Entonces un paciente, por más de que haya sido prostatectomizado anteriormente, ¿puede ser cáncer de próstata? Sí, porque no le están sacando la parte central. Entonces una prostatectomía radical es diferente a una hiperplasia, o a veces solamente les hacen un curetaje, sacan solo la parte central y dejan el resto. Entonces después de un tiempo, de años, es que el paciente ya ha hecho un cáncer, está iniciando un cáncer, va a ser un cáncer después. ¿Ya? Muy bien, entonces siguiente. Vamos a ver inflamaciones, que son las prostatitis también en los varones, siguiente. Y la hiperplasia se llama hiperplasia nodular. Recuerden que tengo en el estroma fibromuscular. Entonces, en ese caso, el estímulo va a hacer que las glándulas se dilaten y también el estroma empiece a proliferar. Es músculo y es tejido fibroso. Se hipertrofian y empiezan a proliferar. Entonces, crece tanto el tejido fibromuscular que empieza a crear como nódulos. Por eso muchas veces se les dice hiperplasia nodular de próstata. ¿Listo? Siguiente. Y eso es como se ve, ¿no? Es una próstata casi normal y vean cómo incrementa de tamaño. Y ahí lo que decíamos, la hiperplasia nodular, ahí en la superficie se ven los nódulos de la próstata. Entonces, puede ser una próstata muy grande, sí, hay grados, eso le van a hacer en ecografía. Hay una clasificación de cuando crece la próstata. Siguiente. Y todo va a depender de lo que es la testosterona. La testosterona es la que va a estimular tanto a la célula epitelial, por eso las glándulas aumentan de tamaño, y también al tejido estromal, es decir, al tejido fibromuscular, que también va a empezar a crecer. A ese estimula el factor de crecimiento y aumenta. Y es por eso que yo veo las glándulas ramificadas, dilatadas y grandes, y el estroma también aumenta en el tamaño y por eso crece la próstata. Siguiente. ¿Cuál es la clínica de una hiperplasia benigna de próstatas? Grupo expositor. ¿Qué clínica tiene mi paciente? Andrea, ¿qué clínica tiene tu paciente con una hiperplasia? ¿El testículo? Estamos hablando de próstata. La próstata no tiene nada que ver con esto. ¿Cuál es la clínica de una hiperplasia? No me acuerdo anatomía bien. Tengo que revisar. O no me estoy ubicando bien. Haya una compresión del conducto urinario, lo que va a causar que quede una cantidad residual en la orina que puede llevar en muchas ocasiones infecciones. Ya, ¿qué más? También puede haber dolor al momento de miccionar. Ya, molestias. Sí. Va a ocasionar de que el chorro urinario siga igual o baje el volumen. Disminuye el chorro urinario. Va a ser una nocturia, va a cambiar el ritmo urinario, ya no orina de día, sino más de noche. Va a tener esa sensación de que la vejiga no se está vaciando del todo. Entonces va a tener toda la sintomatología urinaria, porque la próstata está por debajo de la vejiga. Ahí tenemos, está justo cerca del cuello de la vejiga. Entonces, si esto se agranda, lo que es la uretra, va a disminuir, va a comprimir y la orina no sale adecuadamente. ¿Y qué pasa si es que no se opera? Hay grados de hiperplasia, les dije, puede haber una hiperplasia leve que no pasa nada, excepto si el paciente tiene mucha sintomatología y decide operarse. O puede ser una hiperplasia que crece demasiado, mucho más grande y va a empezar a tener estas complicaciones. Por ejemplo, la orina, el volumen residual incrementa porque la orina no se vacía del todo. Entonces, ¿qué va a ocasionar en la vejiga? Es músculo. Va a tratar de expulsar la orina, entonces va a haber una hipertrofia de la vejiga. Se empieza a engrosar. Si es que a pesar de eso no se opera, todo esto va a seguir hacia la parte ascendente. Toda esta infección, inflamación, esta presión va a pasar a lo que son los uréteres y por lo tanto los uréteres van a dilatarse, va a ser un hidrouréter y si es que no se sigue complicando puede ser una hidronefrosis. Y como va a haber una infección porque hay orina residual, puede haber una infección ascendente y su paciente puede hacer una pielonefritis. Entonces esas son las complicaciones que puede ocasionar una hiperplasia benigna de próstata, pero ya cuando es muy grande y la sintomatología es marcada. Cuando es leve, a veces lo dejan y lo controlan todavía. ¿Listo? Siguiente. Eso es como se ve la hiperplasia. Siguiente, nódulos.
Y, perdón, retrocedemos, Dani. Sí, estamos bien. Siguiente. Y la parte maligna viene a ser como es una glándula, la neoplasia maligna será el más frecuente, el adenocarcinoma de próstata. Entonces, el adenocarcinoma cambia la consistencia, las glándulas. Siguiente, Dani, creo que ahí tengo una imagen. De lo que las glándulas veíamos bonitas, una sola capa, vean acá las glándulas ya cambian el epitelio, son células con núcleo prominente, células un poquito más grandes, más juntas unas con otras, incluso a veces se fusionan, y cuando ya se desdiferencian empiezan a formar estas células en fila india, ¿no? A esta clasificación histológica se llama Gleason, y de acuerdo al Gleason, retrocedemos ahí por favor. El Gleason, el patrón, es una escala que se va a dar en el cáncer de próstata. Evaluamos a la próstata desde el punto de vista histológico y decimos en qué Gleason está. Si más asemeja una glándula es un Gleason 1 y cuando ya no asemeja la glándula es un Gleason 5. Entonces nosotros hacemos una sumatoria de dos áreas que son más frecuentes en presentación. De repente es un Gleason 3 más 5. De acuerdo a eso sería 8. Entonces buscamos el Gleason 8 y de acuerdo a eso damos un grupo, un grado grupo que le llamamos, y de acuerdo a eso damos el pronóstico al paciente, ¿ya? Entonces para eso me sirve el Gleason, para decir en qué grado está esa próstata y qué es lo que tengo que hacer con este paciente. Siguiente. Entonces la próstata, como ven, es, al adenocarcinoma le gusta infiltrar, puede infiltrar incluso vejiga, puede infiltrar órganos adyacentes, y en algunos casos, cuando ya hace metástasis, le gusta irse a la vértebra. Y hemos tenido pacientes que vienen, se caen y han tenido una fractura en columna vertebral, pero no porque pues, tenga osteoporosis, sino porque ya hay una metástasis de próstata. O sea, a la próstata le gusta irse a la columna vertebral. Es una de sus zonas de metástasis. Siguiente. Creo que ahí acabamos. Ok, chicos, entonces recuerden, ¿y qué marcador tumoral grupo expositor uso para el cáncer de próstata? ¿Qué hormona? ¿Qué marcador tumoral? El PSA, el antígeno prostático.